El aroma cálido de hierbas frescas y mantequilla derretida llenó el aire justo cuando Isabela Montoya cruzó la puerta del restaurante. A sus 62 años, creía que su presencia ya no despertaba nada en nadie. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Lorenzo, el chef, el salón pareció guardar silencio, como si la misma noche contuviera el aliento para contemplar aquel encuentro. La mirada de él descansó sobre ella con una suavidad intensa, como quien reconoce algo que no debería haberse perdido en el tiempo. El sonido de las ollas, el chisporroteo del fuego, los murmullos del salón, todo se alineó al ritmo de los latidos que ella sintió en el pecho. Era como si fuerzas invisibles los guiaban, acercando almas que ya se tocaban incluso antes de la palabra. Isabela sintió un calor tímido despertar bajo la piel, una sensación que creía extinguida por los años y las pérdidas. Lorenzo, al observarla, vio más que a una mujer. Percibió una presencia luminosa, rara, imposible de ignorar. La energía entre ambos era delicada y fuerte al mismo tiempo, como un hilo invisible que se tensaba, atrayéndolos hacia un destino inevitable. Si este comienzo tocó tu corazón, imagina lo que aún te espera. Un camino de sensaciones, valentía y renacimiento, la prueba viva de que el amor no reconoce límites de edad. Suscríbete ahora al canal para escuchar historias que rejuvenecen el alma y comparte este video con otra mujer que necesite recordar que la vida aún puede sorprender. El amor no envejece, florece. Isabela Montoya caminaba despacio por la calle empedrada, escuchando el ritmo suave de sus propios pasos, como si cada toque del zapato en el suelo recordara un año de su vida. El atardecer derramaba una luz dorada sobre las fachadas antiguas, y esa claridad delicada dibujaba sombras tiernas en las arrugas que ella había aprendido a evitar en el espejo. La brisa ligera rozaba sus cabellos plateados, trayendo un susurro frío que hacía temblar la tela de su blusa sobre la piel. Ajustó el cuello con un gesto automático, casi avergonzado, como si el aire pudiera notar las marcas que el tiempo había dejado en su cuerpo. Hacía años que se cubría no por frío, sino por temor a ser vista. Desde que enviudó, la casa se volvió demasiado grande y el silencio demasiado pesado. Las mañanas se llenaban con el sonido de la tetera y el tintineo de la cuchara en la taza, como si esos pequeños ruidos fueran la única prueba de que aún existía. Isabela hablaba poco, incluso consigo misma. Temía oír su propia soledad en voz alta. Ella solía ser vanidosa. Recordaba los vestidos ajustados, los labios coloridos, las risas que llenaban los espacios. Ahora, sus vestidos eran sueltos y en tonos discretos. Caminaba por las calles como quien pide perdón por ocupar espacio, encogiendo los hombros, bajando la mirada cuando alguien pasaba cerca. Ese día, sin embargo, algo parecía diferente, aunque ella no pudiera explicarlo. El aire tenía un perfume nuevo, una mezcla de romero, ajo dorándose en la sartén y limón fresco. El aroma llegó de repente, suave e insistente, como una mano invisible tocándole la nuca. Isabela se detuvo en la acera, cerró los ojos y respiró hondo. Al inspirar, sintió que algo despertaba dentro de ella. No era hambre, era como si ese aroma moviera recuerdos que creía dormidos. Recordó cenas antiguas, el sonido de los cubiertos, las risas alrededor de la mesa, manos rozándose por accidente. Un nudo cálido subió a su garganta y tuvo que respirar despacio para no emocionarse. Cuando abrió los ojos, vio de dónde venía aquel olor que parecía llamarla por su nombre. Al otro lado de la calle, un restaurante que jamás había notado tenía las puertas entreabiertas. La madera oscura brillaba bajo la luz del atardecer, y un letrero sencillo, elegante, invitaba sin insistir. Leyó el nombre del lugar en voz baja, moviendo apenas los labios, sintiendo la palabra formarse dentro de la boca como un secreto. Desde dentro llegaba un murmullo de voces, el sonido tenue de copas chocando y una risa distante que calentaba el pecho de quien la escuchara. Aquella mezcla de sonidos hacía que su corazón cambiara de ritmo. Isabela dudó.
Su primera reacción fue mirar su propia ropa, sus manos marcadas, la bolsa sencilla que llevaba. Pensó que aquel tal vez era un sitio para gente joven, parejas, familias ruidosas. Ella, sola, con sus 62 años y su costumbre de esconderse, no creía encajar en nada de eso. Aún así, sus pies dieron un paso hacia adelante, luego otro y otro más. Cruzó la calle con el corazón latiendo más fuerte a cada paso, como si un pequeño tambor vibrara dentro de su pecho. El mundo alrededor parecía bajar el volumen, mientras los sonidos del restaurante crecían suavemente. Al detenerse frente a la puerta, sintió la frialdad suave del picaporte metálico bajo la palma de la mano. La textura lisa se deslizó un poco por sus dedos temblorosos, revelando lo nerviosa que estaba. Era solo un restaurante, pensó, pero, al mismo tiempo, parecía mucho más. Parecía una entrada a una versión de ella que no conocía. Durante algunos segundos, permaneció allí, escuchando. Podía distinguir el chisporroteo delicado de algo siendo salteado, el golpeteo de un cuchillo sobre la tabla, una risa masculina cálida que parecía extenderse por el ambiente. Cada sonido llegaba hasta ella como un susurro. «Entra, aún perteneces al mundo de los vivos». Isabela respiró hondo otra vez, dejando que el aire perfumado recorriera su pecho y empujara, aunque fuera por un instante, el peso que solía cargar. Pensó en cómo su vida se había reducido a rutinas previsibles, a comidas silenciosas, a noches donde el único sonido era el reloj marcando minutos que nunca volverían. Una memoria tibia emergió. Cuando era joven y bailaba en la cocina mientras preparaba la cena, riendo de sus propias improvisaciones. Recordó el calor del fogón, el aroma de la salsa, la música bajita del radio. En esa época no temía ser vista, ni equivocarse, ni sentir. Un destello de nostalgia recorrió su pecho. Tal vez, pensó, entrar en ese restaurante no era solo comer. Tal vez era probar si todavía podía sentir algo distinto de la añoranza. Sus dedos apretaron un poco más el picaporte y ese gesto pequeño pareció resonar dentro de ella como una decisión silenciosa, pero firme. Empujó la puerta despacio. El sonido suave de la madera al abrirse dio paso a una ola de sensaciones. El aire interior era más cálido, envolvente, como si la temperatura subiera lo justo para acariciar sin agobiar. El perfume de hierbas, mantequilla y un toque cítrico abrazó a Isabela de inmediato. Los sonidos se volvieron más claros. El tintinear de las copas sonaba como campanas delicadas. Había música instrumental al fondo, notas de piano que se deslizaban suavemente, llenando los huecos entre las conversaciones. Algunas voces reían, otras murmuraban, y todo se mezclaba en un coro suave de vida en movimiento. Isabela avanzó unos pasos, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, como si la recibiera con respeto. No sabía dónde colocar las manos, así que sujetó su bolso con más fuerza, como si fuera un ancla. A pesar de los nervios, algo dentro de ella se suavizó, como si el ambiente susurrara: «Quédate, yo te veo». Las luces eran cálidas, doradas, iluminando las mesas con un brillo que recordaba a velas modernas. Las sombras danzaban discretamente en las paredes, creando un ambiente que mezclaba elegancia con intimidad. Nada era exagerado. Todo parecía pensado para que cada persona se sintiera acogida, no evaluada. Notó un detalle que la tocó profundamente. Muchas sillas tenían cojines suaves, y varias mujeres mayores ocupaban lugares con naturalidad, riendo con amigos o familia. Aquello rompió un poco la barrera invisible que Isabela sentía. Quizás aquel no era un lugar de juventud, quizás era un lugar de historias. Mientras observaba, distraída, una voz suave surgió cerca de su oído. No fue alta, pero sí clara, lo suficiente para atravesar el mundo donde ella se refugiaba. El timbre tenía algo firme y a la vez acogedor, como una mano extendida en medio de una sala llena. Un escalofrío delicado recorrió la nuca de Isabela. Ella aún no lo sabía, pero ese timbre, esa presencia, serían el punto de giro de su vida. El destino, silencioso y paciente,
Había preparado cada sonido, cada aroma, cada paso, y, en ese instante exacto, mientras ella respiraba para responder, dos historias comenzaron a entrelazarse para no separarse jamás. Cuando Isabela levantó la vista hacia la voz que había sentido tan cerca, encontró unos ojos oscuros que parecían iluminados desde dentro. El chef, Lorenzo Duarte, estaba frente a ella con una sonrisa suave, casi tímida, como si temiera interrumpir el momento que ella vivía en silencio. Su presencia tenía un calor sereno que hizo que el aire alrededor vibrara levemente. «Bienvenida», dijo él, con una voz que parecía hecha para ser escuchada despacio. No era solo una palabra, era una caricia sonora. A Isabela le temblaron las manos sin que él lo notara. La forma en que Lorenzo la miraba no tenía prisa, ni juicio, ni curiosidad invasiva. Era una mirada que reconocía, que escuchaba, que invitaba. Avergonzada por su repentino nerviosismo, Isabela respondió con un hilo de voz. Solo estaba mirando. Él inclinó la cabeza, como si comprendiera algo que ella no había dicho. «A veces mirar es la manera en que el alma elige hablar primero», murmuró, y esas palabras le recorrieron la piel como un susurro tibio. Lorenzo le hizo un gesto para acompañarla a una mesa junto a una pared de ladrillos cálidos. El sonido de sus pasos juntos creó una especie de ritmo silencioso que ella sintió más en el pecho que en los oídos. Cada movimiento de él tenía una elegancia tranquila, como alguien acostumbrado a tratar la vida con respeto. Cuando ella se sentó, el cojín tocó suavemente su espalda, y ese simple contacto la hizo suspirar, como si hacía años no sintiera comodidad verdadera. Lorenzo colocó una carta frente a ella, pero sus dedos rozaron los de Isabela por accidente. Fue un toque mínimo, casi inexistente, pero la energía que subió por su brazo fue inmediata y profunda. Isabela retiró la mano con rapidez, no por rechazo, sino por miedo a que su reacción se hiciera visible. Su piel ardía con un calor dulce, inesperado. No recordaba la última vez que un toque había despertado algo así. Lorenzo, al verla, bajó la mirada un segundo, como si también hubiera sentido ese pequeño rayo invisible. «Si lo desea, puedo recomendarle algo», dijo él, manteniendo la distancia pero con una voz baja que parecía acercarlo más. Isabela asintió sin confiar en sus palabras. Había un nudo cálido en su garganta y un temblor en su pecho que no era ansiedad. Era vida abriéndose paso después de mucho tiempo dormida. Lorenzo tomó aire, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Hoy preparé algo especial, pero no está en el menú». Ella lo miró con sorpresa. Él sonrió. «Lo creé esta tarde, sin saber para quién sería, y ahora creo que lo hice para usted». Isabela sintió un estremecimiento suave correr por su columna. Ella quiso responder algo ingenioso, pero solo pudo decir, «¿Para mí?». Él asintió con una serenidad firme. Hay presencias que inspiran, incluso antes de hablar. Las mejillas de Isabela se calentaron, no por coquetería, sino por la sensación de ser vista, realmente vista, después de tantos años en silencio. Mientras Lorenzo regresaba a la cocina, Isabela quedó escuchando los sonidos a su alrededor. El roce de los cubiertos, el burbujeo lejano de una olla, el golpeteo rítmico de un cuchillo que parecía latir al mismo tiempo que su propio corazón. Todo tenía un volumen nuevo, como si el mundo hubiera despertado con ella. A través de una abertura en la pared, pudo ver a Lorenzo moverse entre las ollas. Sus manos trabajaban con una precisión casi musical. Cada gesto era fluido, seguro, lleno de intención. Era como ver a alguien bailar sin música, guiado por un instinto profundo que nacía del alma y se expresaba en sabores. Mientras él cocinaba, una corriente de vapor perfumado llegó hasta la mesa de Isabela. Era un aroma que mezclaba dulzura, calidez y una chispa cítrica que hacía cosquillas en su nariz. Al inhalarlo, sintió que un recuerdo antiguo se abría dentro de ella, como una flor que vuelve a crecer tras años de invierno. Cerró los ojos un instante y dejó que la fragancia la envolviera. Era un aroma que no era solo comida, era compañía, era nostalgia, era un abrazo invisible.
Sintió un leve temblor en sus dedos, como si el cuerpo recordara algo que la mente aún no había entendido. Era una sensación extrañamente íntima. Cuando abrió los ojos, Lorenzo estaba regresando con un plato entre sus manos. La luz cálida del restaurante se reflejaba en sus brazos y el vapor subía como un susurro blanco que acariciaba el aire. Al ver la expresión de Isabela, él sonrió con una gentileza silenciosa, como quien ofrece algo sagrado. Colocó el plato frente a ella y retrocedió un paso, dándole espacio para sentir. El aroma se elevó al instante, envolviéndola en capas suaves de sabor antes incluso de probarlo. Isabela sintió que el corazón se le apretaba, no por tristeza, sino por la intensidad inesperada de aquella belleza simple. «Pruebe cuando esté lista», dijo Lorenzo en voz baja. No era una orden ni una invitación apresurada, era un permiso para sentir, para dejar que la vida volviera a tocarla. Isabela tomó el cubierto con manos temblorosas, consciente de cada sonido, cada latido, cada respiración que compartía con el ambiente. El primer bocado fue pequeño, casi tímido, pero en cuanto la mezcla de sabores tocó su lengua, Isabela sintió que algo se derretía dentro de ella. Era cálido, profundo, suave, con un toque cítrico que despertaba un estremecimiento delicado en su garganta. Era como si el plato le hablara, como si dijera, «Aún estás aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas, no de tristeza, sino de reconocimiento. Ese sabor era como reencontrarse con una parte de sí misma que creía perdida. Lorenzo la observó desde unos pasos atrás, sin invadir, pero con un brillo en los ojos que revelaba una conexión silenciosa entre ellos. Isabela levantó la mirada hacia él, y en ese cruce de ojos, algo invisible, profundo y antiguo, se tensó entre los dos. No era deseo físico, no era enamoramiento inmediato, era destino. Un hilo de vida que se encendía entre ellos con una luz que ambos sentían sin comprender del todo. Isabela dejó el cubierto sobre el borde del plato y apoyó la mano en el pecho, como si quisiera sujetar algo que acababa de despertar ahí dentro. El murmullo del restaurante siguió, pero para ella todo quedó envuelto en un velo suave. Cada bocado parecía desbloquear un recuerdo, una sensación, una parte de sí misma que había quedado dormida entre rutinas y silencios. Lorenzo se acercó un poco más, con pasos tranquilos, sin imponer su presencia. «¿Está bien?», preguntó, con una voz tan baja que casi parecía un pensamiento. Isabela asintió, pero necesitó tragar saliva antes de hablar. «Es extraño. Siento como si volviera a respirar por dentro». Sus palabras la sorprendieron a ella misma. Él sonrió, y la calidez de esa sonrisa le recorrió la piel como una brisa tibia. «La comida puede recordar a la gente quién es», dijo, mirando el plato como si guardara un secreto compartido. «Pero solo cuando la persona está lista para recordar». Ella sostuvo esa frase dentro del pecho, como una nota sostenida que no quería que se apagara. Durante unos minutos, Isabela comió en silencio, dejando que cada sabor hiciera su trabajo silencioso. Sentía las mejillas levemente encendidas, no solo por el calor del lugar, sino por la forma en que Lorenzo la observaba sin invadirla, como si estuviera acompañando su viaje interior desde la distancia justa. Cuando terminó, apoyó el cubierto con cuidado, cuase con respeto. El plato no estaba simplemente vacío, le parecía que una parte de sus miedos también había sido servida y poco a poco disuelta. Lorenzo recogió la vajilla con un gesto suave. Antes de alejarse, se inclinó apenas hacia ella. «Gracias por confiar», susurró. Isabela salió del restaurante más tarde de lo que esperaba. Al cruzar la puerta, la noche la recibió con un aire fresco que hizo que su piel se erizara, pero el escalofrío no era de frío. Era como si el cuerpo estuviera ajustándose a una nueva frecuencia. Caminó despacio, escuchando el eco de la voz de Lorenzo y el recuerdo del sabor aún vivo en su boca. Esa noche, en casa, el silencio ya no sonó igual. Seguía siendo quieto, pero no vacío. Mientras calentaba agua para un té, cerró los ojos y casi pudo escuchar el chisporroteo de la cocina del restaurante,
la música de fondo, el murmullo de las mesas. Había descubierto un lugar donde se sentía menos sola. Y, sin querer admitirlo, alguien se prometió a sí misma que no volvería pronto. Tenía miedo de confundirse, de crear ilusiones, pero al día siguiente, al pasar por la misma calle, el aroma volvió a buscarla. Esta vez era tomillo, pan recién horneado y algo dulce que no supo identificar. El corazón le dio un pequeño salto, traicionando su decisión. Se detuvo frente a la entrada, fingiendo mirar una vitrina del otro lado, como si no estuviera observando de reojo la puerta del restaurante. Justo entonces, la puerta se abrió y Lorenzo salió con una caja de cartón en las manos. El sonido súbito de la madera la sobresaltó y ella giró el rostro, quedando cara a cara con él. «Buenos días», dijo él, con esa misma voz que parecía acariciar el aire. Sus ojos brillaron al reconocerla, como si encontrarse con ella fuera la parte favorita de su mañana. «¡Qué coincidencia!», añadió. Isabela sintió que la palabra coincidencia era demasiado pequeña para describir lo que le sucedía por dentro. Ella sonrió, un poco torpe. Solo estaba paseando. Lorenzo inclinó la cabeza, como si respetara esa explicación, aunque ambos supieran que había algo más. El paseo la ha traído otra vez hasta aquí. Debe de ser una buena señal, comentó, sosteniendo la caja contra el pecho. Sus brazos formaban un marco cálido alrededor de ella. Una ráfaga de viento movió suavemente el cabello de Isabela sobre su mejilla. Sin pensar, Lorenzo levantó la mano y, con un gesto muy delicado, apartó un mechón que amenazaba entrar en sus ojos. No la tocó de lleno, apenas rozó el aire entre su piel y su cabello, pero el cuerpo de ella reaccionó como si hubiera sido un contacto completo. Un estremecimiento leve recorrió su columna, y su respiración se hizo más lenta, más consciente. Él notó la pausa en el aire entre los dos y retiró la mano con respeto, bajando la mirada un instante. «Perdón», dijo en voz baja. «No quise incomodarla». Isabela negó con la cabeza, sintiendo que las palabras se le quedaban atrapadas. «No me incomoda, solo me sorprende», murmuró al fin. Había algo profundamente insólito en ser tratada con tanta delicadeza, como si cada gesto hacia ella tuviera peso y valor. Las personas, en general, habían comenzado a pasar a su lado con prisa, sin verla del todo. Lorenzo, en cambio, parecía detener el tiempo alrededor de su figura. «Estoy llevando algunos panes al refugio de la esquina», explicó él, levantando un poco la caja. «Si quiere acompañarme, será un honor. Después, si le apetece, puedo prepararle un café». Isabela dudó, sintiendo que el corazón le sugería un sí, mientras su mente, temerosa, buscaba excusas para protegerse. Pero hubo algo en la palabra honor que la conmovió. No se sentía un honor para nadie desde hacía mucho tiempo. Asintió con un movimiento pequeño, casi tímido. «De acuerdo». Caminaron juntos por la calle, en silencio al principio, escuchando el sonido armonioso de sus pasos mezclados con el murmullo lejano de la ciudad. A medida que avanzaban, Lorenzo comenzó a hablar de cosas simples, el barrio, la gente que pasaba, una anécdota graciosa sobre una receta que no había salido bien. Su voz llenaba los espacios sin invadir. Isabela respondió de a poco, pero cada vez con frases más largas, sorprendida de escuchar su propia risa emergiendo suave. En el refugio, lo vieron saludar por su nombre a varias personas. Sus gestos eran ternos, pero firmes. Isabela lo observó ofreciendo pan como si ofreciera dignidad, mirándolos a los ojos, sin lástima, solo respeto. Esa imagen quedó grabada en ella, como un cuadro silencioso que hablaba de su verdadero carácter. Cuando regresaron al restaurante, la puerta se cerró tras ellos con un sonido suave, casi cómplice. Lorenzo la invitó a sentarse en una mesa cerca de la ventana donde la luz acariciaba el contorno de su rostro. Mientras preparaba el café, Isabela lo siguió con la mirada, notando cómo su cuerpo entero parecía estar presente en cada gesto. Al volver con la taza, él la colocó sobre la mesa con cuidado. El aroma subió en una nube cálida,
mezclándose con el recuerdo del plato del día anterior. «Este café es especial», dijo. «Lo preparo solo para las personas que me recuerdan que la vida siempre puede empezar de nuevo». Sus palabras cayeron como gotas lentas en el interior de ella. Isabela llevó la taza a los labios y sopló con suavidad, sintiendo el calor acercarse a su piel. El primer sorbo fue intenso, profundo, con un leve toque dulce al final. Cerró los ojos un momento, dejando que la bebida recorriera su cuerpo como un pequeño río caliente. Al abrirlos, se encontró con la mirada de Lorenzo sosteniendo la suya. «¿Cree en el destino, Isabela?», preguntó él, dejando caer su nombre con naturalidad, como si lo hubiera pronunciado muchas veces en silencio. Ella se sorprendió al escucharlo de sus labios. Sonaba distinto, más vivo. Tomó aire antes de responder. «No lo sé. A veces creo que el destino se olvidó de mí hace mucho». Lorenzo apoyó los codos suavemente en la mesa, entrelazando las manos. «Yo pienso que el destino no se olvida de nadie», respondió. «A veces solo se queda esperando a que la persona esté lista para mirar en su dirección». La intensidad calma de sus ojos hizo que Isabela sintiera que él no hablaba en general, hablaba de ella. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio lleno de cosas que no se atrevían a decir todavía. Afuera, un coche pasó, y sus ruedas sobre el pavimento crearon un sonido continuo que pareció subrayar ese momento. Isabela sintió que el tiempo se había vuelto más denso alrededor de la mesa, como si algo se estuviera formando allí. «Yo tenía miedo de volver aquí», confesó de repente, sorprendida por su honestidad. «Miedo de sentir demasiadas cosas, de confundirme, de que todo esto fuera solo una ilusión pasajera». Lorenzo escuchó sin interrumpir, con una atención tan plena que ella sintió su propia voz volverse más firme. «Lo comprendo», dijo él, después de una pequeña pausa. «El corazón, cuando ha sido herido, se acostumbra a vestirse con armaduras muy pesadas». Bajó la mirada hacia sus propias manos, como si hablara también de sí mismo. «Pero a veces esas armaduras se oxidan y empiezan a doler más que la herida original». Isabela notó un matiz de tristeza en el tono de Lorenzo, algo discreto pero profundo. «¿Y usted?», se atrevió a preguntar. «¿También tiene miedo?». Él levantó la vista, y por un segundo sus ojos parecieron completamente desnudos, sin defensa alguna. «Todos los días», respondió con una sinceridad que la desarmó. «Temo amar demasiado la vida y perderla. Temo cocinar con el alma y que nadie lo sienta. Temo mirar a alguien y que esa persona no quiera sostener mi mirada». Sus palabras se quedaron suspendidas entre los dos, como si el aire las sostuviera para que no cayeran al suelo. Isabela sintió un eco profundo en su propio pecho. «Pero aún así cocina», dijo ella en voz baja, «y mira a la gente a los ojos». Lorenzo asintió. «Porque el miedo no puede ser mi Dios. Puede caminar a mi lado, pero no guiar mis pasos». Isabela sintió un leve temblor en las manos y apoyó los dedos sobre la mesa, como buscando algo firme a lo que aferrarse. Sus manos quedaron cerca de las de él, apenas separadas por un espacio mínimo. No llegaron a tocarse, pero el calor que surgió entre ambas pieles fue casi palpable. Sus respiraciones se acompasaron sin que lo planearan, como si un mismo ritmo interno hubiera empezado a dirigirlos. Era una danza silenciosa, sin música, sin movimientos visibles. En ese momento, Isabela comprendió que lo que la asustaba no era la diferencia de edad, ni los comentarios que el pueblo pudiera hacer, ni siquiera la posibilidad de perderlo algún día. Lo que realmente le daba miedo era permitir que su corazón volviera a abrirse, sabiendo que, una vez abierto, todo sería más brillante y también más vulnerable. Lorenzo dejó escapar un suspiro suave mientras retiraba lentamente sus manos de la mesa, aunque la distancia entre ellas y las de Isabela seguía siendo mínima, apenas un respiro. Ese pequeño espacio parecía cargado de algo eléctrico y silencioso, como si el aire se hubiera vuelto un puente secreto entre ambos. Isabela sintió que su respiración cambiaba de ritmo sin permiso, como si cada inhalación llevara consigo una mezcla de nervios,
deseo contenido y un extraño consuelo. No sabía cómo explicarlo, pero la presencia de Lorenzo tenía un efecto que le erizaba la piel y al mismo tiempo la calmaba. Ella retiró lentamente sus dedos de la mesa, temerosa de que él pudiera notar el temblor, pero Lorenzo siguió cada movimiento suyo con una atención profunda, como si entender su lenguaje silencioso fuera más importante que cualquier palabra. Había una dulzura en esa mirada que le envolvía el pecho. —¿Le gustaría caminar un poco? —preguntó él con una voz tan suave que parecía rozar el aire. A veces el cuerpo necesita moverse cuando el alma está diciendo demasiado. Aquella frase hizo que Isabela sintiera un calor sutil bajo la piel, un calor que hacía años no reconocía. Aceptó con un leve asentimiento. Lorenzo le ofreció su brazo, pero no de manera invasiva. Lo dejó cerca, a una distancia prudente, como quien invita y espera. Isabela dudó, pero finalmente apoyó su mano en él. El contacto fue leve, pero la calidez de su piel atravesó la tela y encendió un estremecimiento en su interior. Salieron del restaurante caminando despacio. La ciudad tenía ese silencio especial del final de la tarde, cuando la luz comienza a bajar y las sombras se vuelven más largas y suaves. El aire fresco acariciaba sus mejillas, y el sonido distante de algunos coches y conversaciones se mezclaba en un murmullo acogedor. Cada paso a su lado tenía un ritmo propio, como si sus cuerpos, aún sin tocarse demasiado, se entendieran en algo profundo. Lorenzo caminaba con una serenidad que la invitaba a respirar más despacio. A veces, sin darse cuenta, sus hombros casi se rozaban, y ese casi contacto enviaba ondas cálidas por su cuerpo. «Me gusta este momento del día», dijo él, mirando el cielo anaranjado. «La luz es honesta, no es dura ni exagerada. Todo se muestra tal como es». Isabela siguió su mirada y sintió que esa frase tenía más sentido del que él decía. Tal vez ella también se estaba mostrando tal como era después de mucho tiempo escondida. «Yo solía creer que la luz del atardecer era triste», confesó ella, «porque me recordaba que otro día se terminaba». Lorenzo ladeó la cabeza. «Y sin embargo, mire esto», dijo señalando el horizonte. «Hay algo hermoso en lo que termina, porque siempre anuncia algo que empieza». Isabela sintió que cada palabra que él pronunciaba encontraba un lugar dentro de ella, como si su corazón hubiera estado vacío de palabras bonitas durante demasiado tiempo. Sus pasos se volvieron más lentos, y Lorenzo pareció acompañar ese ritmo sin preguntar nada, como si supiera exactamente cómo caminar a su lado. Pasaron por una tienda donde un viejo tocadiscos sonaba con un bolero suave. Las notas escapaban por la puerta entreabierta como un perfume musical. Isabela se detuvo, sorprendida por el golpe súbito de nostalgia. Lorenzo también se detuvo y la observó con una expresión suave, profunda, casi protectora. «¿Le gusta esta canción?», preguntó. Ella sonrió con un poco de vergüenza. «Me recuerda a cuando era joven, cuando aún creía que podía enamorarme sin miedo». Lorenzo dio un paso muy pequeño hacia ella, un paso casi imperceptible, pero que llenó el aire de una tensión dulce. «Yo creo», dijo él en voz baja, «que algunas personas no se enamoran, se reencuentran». Isabela sintió un latido fuerte en su pecho, un latido que le recordó que su corazón seguía vivo, aunque ella lo hubiera escondido durante años. No sabía qué responder, así que solo sostuvo su mirada. Lorenzo extendió su mano muy despacio, como si le pidiera permiso al aire antes de pedírselo a ella. «¿Puedo?», preguntó. No especificó qué, y no hizo falta. Isabela sintió que el mundo se quedaba en pausa, esperando su respuesta. Con un movimiento tímido, colocó su mano sobre la de él. El contacto fue un estallido silencioso. No había caricias explícitas ni gestos atrevidos, pero la conexión que sintió fue tan intensa que tuvo que inhalar profundamente para sostenerse. La piel de Lorenzo era cálida, firme, segura, una seguridad que ella había olvidado cómo se sentía. No bailaron, aunque la música parecía pedirlo. Solo permanecieron así unos segundos, unidos por las manos, por el silencio, por un hilo invisible que tiraba de ellos hacia un mismo punto.
Cuando Lorenzo soltó lentamente su mano, lo hizo con cuidado, como quien devuelve algo valioso. Continuaron caminando por calles tranquilas, iluminadas por las luces tibias de los faroles. Había una intimidad nueva entre ellos, una especie de lenguaje suave que no necesitaba palabras. A veces Lorenzo giraba el rostro hacia ella, y la forma en que la miraba hacía que Isabela sintiera una fuerza cálida expandiéndose en su pecho. «Hay algo que quiero decirle», murmuró él en un momento, deteniéndose bajo un farol que iluminaba su rostro de forma dorada. «Pero temo que piense que avanzo demasiado rápido». Isabela tragó saliva. «Dígame», pidió, aunque su corazón latía con tanta fuerza que le costaba mantenerse tranquila. «Desde que la vi entrar al restaurante», dijo él, «sentí que algo en mí se movía, como si la hubiera estado esperando sin saberlo». Las palabras la atravesaron como un soplo cálido. Isabela tuvo que apartar la mirada un instante porque las emociones se le amontonaban en la garganta. «No sé si estoy lista para algo así», confesó. Lorenzo asintió con comprensión, acercándose apenas un poco más. «No le pido que esté lista. Solo le pido que no cierre la puerta antes de ver qué quiere su corazón». Su cercanía no era invasiva, era un abrazo sin brazos, un refugio posible. El aire entre ellos vibró, lleno de cosas no dichas. Isabela sintió que una parte de ella quería dar un paso hacia él, dejarse llevar por esa sensación suave y poderosa. Pero otra parte temía el juicio de los demás, temía la diferencia de edad, temía su propio cuerpo envejecido frente a la juventud serena de él. Como si adivinara su pensamiento, Lorenzo dijo: «No tengo interés en edades, tengo interés en almas». Esas palabras la estremecieron tan profundamente que tuvo que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió, él seguía allí, mirándola con una paciencia que no conocía prisa. Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño parque donde los árboles susurraban con el viento. Se sentaron en un banco, lo suficientemente cerca para sentir el calor del otro, pero sin tocarse. El silencio era cómodo, lleno de una presencia viva, como si los árboles y la noche escucharan junto a ellos. «Hace mucho que no comparto un momento así con nadie», dijo Isabela finalmente. «Yo también», respondió él, sorprendiéndola. «La gente suele ver en mí al chef, al hombre del restaurante, pero pocas veces a la persona». Ella lo miró con nueva suavidad, como si lo viera por primera vez bajo otra luz. Lorenzo apoyó las manos en sus muslos, inclinado hacia adelante, respirando hondo. «A veces pienso que cocino porque es la única forma que encuentro para decir lo que no sé decir con palabras». Isabela lo escuchó con una empatía que le calentó el pecho. «Sus platos hablan», dijo, «y dicen cosas hermosas». Él sonrió un poco, pero su mirada se volvió más seria. «Pero usted escuchó algo en ellos que no todos escuchan». Isabela frunció el ceño suavemente. «¿Qué escuché yo?». Lorenzo la observó con una intensidad dulce. «Me escuchó a mí, a quien soy realmente». Ese reconocimiento la hizo temblar. «No sé si hice algo especial», dijo ella, casi en un susurro. «Sí lo hizo», respondió él. «Me vio, y no mucha gente lo hace». El silencio que siguió fue tan íntimo que casi le resultó abrumador, pero no incómodo. Unos niños pasaron corriendo por el parque, riendo, y el eco de sus risas suavizó el ambiente. El viento movió unas hojas y una cayó en el regazo de Isabela. Lorenzo la tomó entre los dedos antes de que ella reaccionara, y al hacerlo, sus manos se rozaron apenas, enviando una chispa inmediata entre sus pieles. «Las casualidades están siendo demasiado precisas», dijo él con media sonrisa. «Creo que la vida nos está empujando». Ella sintió un escalofrío que no era de frío. Había algo casi espiritual en ese momento, algo que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años. «Miedo tengo», admitió ella con honestidad. Él asintió. «Yo también. Pero a veces el miedo es una señal de que estamos justo donde debemos estar». Isabela inspiró, dejando que esa idea entrara en su corazón. Tal vez, solo tal vez, era hora de permitir que algo nuevo comenzara. Lorenzo la miró con una ternura que le acarició el alma. «No voy a apresarla»,
No voy a exigir nada. Solo quiero caminar a su lado, si usted me lo permite. Un silencio profundo se instaló entre ellos, pero era un silencio lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela no quiso huir de lo que sentía. Se permitió imaginar cómo sería dejarse llevar por esta presencia cálida, por este hombre que parecía verla más allá de lo que el tiempo había cambiado en su cuerpo. «Lorenzo», empezó a decir, pero la emoción la detuvo. Él esperó, sin presión. Ella respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se abría muy lentamente, como una flor que recibe el primer rayo de sol después de un largo invierno. «No sé a dónde va todo esto», dijo finalmente, «pero no quiero cerrarlo». Lorenzo sonrió, una sonrisa que parecía abrigarla. «Entonces déjeme guiarla, paso a paso, sin prisa». Isabela sintió su corazón asentirse antes que su cabeza. Los dos se levantaron del banco y caminaron juntos de regreso, esta vez un poco más cerca, tan cerca que sus brazos se rozaron al andar, y ese roce sencillo, casi imperceptible, encendió algo que ninguno de los dos quiso apagar. Las semanas siguientes se llenaron de encuentros que, al menos en apariencia, eran casuales. Isabela pasaba por coincidencia frente al restaurante, y Lorenzo siempre encontraba una razón para salir justo en ese momento. Una caja para llevar, una llamada para atender, una planta que regar en la puerta. Cada uno de esos encuentros traía un intercambio breve, una risa compartida, una mirada sostenida un segundo más de lo normal. No había promesas, no había gestos escandalosos, pero la energía entre ellos crecía, suave y constante, como un fuego que se alimenta en silencio bajo las brasas. Sin embargo, la ciudad era pequeña, y los ojos curiosos no tardaron en notar la nueva cercanía entre el chef y aquella mujer de cabellos plateados. Primero fueron miradas, luego murmullos, y finalmente pequeñas frases lanzadas al aire que llegaban a los oídos de Isabela como agujas finas. «¿Has visto al chef con la señora de las canas elegantes? Es mucho mayor que él, ¿no? ¿Qué cosas? Hoy en día la gente pierde la vergüenza». Isabela escuchó fragmentos de esos comentarios en la panadería, en la plaza, incluso en la iglesia. Cada palabra se le clavaba hondo, tocando viejas inseguridades. Una tarde, mientras se miraba en el espejo antes de salir, se descubrió estudiando sus propias líneas de expresión con una crueldad que jamás habría usado contra otra persona. Vio la piel flácida aquí, una mancha allá, el cuello ya sin la firmeza de antes, y de pronto el reflejo le pareció inadecuado al lado de Lorenzo. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó en voz baja. Ese hombre podría estar con alguien joven, sin cicatrices, sin miedo. Sus dedos tocaron la piel de su rostro con delicadeza, como si se disculpara por haber envejecido. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como si estuviera ocupando un espacio que no le correspondía. Ese día decidió no pasar por el restaurante, ni ese ni el siguiente. Inventó caminos nuevos para evitar la puerta de madera oscura y el aroma envolvente. Lorenzo lo notó de inmediato. Su ausencia no era un silencio cualquiera. Era la falta de una presencia que se había vuelto parte del paisaje de su alma. En la cocina, mientras los cuchillos golpeaban la tabla y el vapor subía de las ollas, Lorenzo sentía un vacío extraño. Podía escuchar el murmullo del salón, pero faltaba un tipo particular de silencio, aquel en el que Isabela se sentaba y respiraba, tímida, mientras él cocinaba para ella. Una noche, después del cierre, se quedó solo en la cocina. Encendió de nuevo una hornilla, casi como un ritual íntimo. Colocó una sartén al fuego, sacó ingredientes sin pensarlo demasiado: aceite de oliva, ajo, hierbas frescas, un toque cítrico, algo dulce, como si sus manos supieran a quién buscaban. Cada fragancia que emergía del calor le recordaba una parte de ella: la firmeza de su voz cuando se atrevía, la timidez de sus manos, la profundidad de sus ojos. «Isabela», murmuró sin darse cuenta, dejando que el nombre flotara en el vapor. El corazón le dio un vuelco suave.
Mientras probaba combinaciones, pensó en la manera en que ella escuchaba sus palabras, sin prisa, como si las guardara todas. Pensó en cómo su presencia llenaba de calma el restaurante, y sobre todo, pensó en la injusticia de un mundo que medía el valor de alguien por la edad de su piel. Quiero que sienta, cuando pruebe esto, lo que me hace sentir cuando entra por esa puerta, dijo en voz baja, como si hablara con las paredes de azulejos. Ajustó la sal. Añadió un toque inesperado de especia suave, una nota que despertaba el paladar sin agredirlo, como una caricia sobre la lengua. Noche tras noche, después de cerrar, repitió el ritual. Cambiaba un detalle, probaba otra textura, buscaba el equilibrio exacto entre calidez y frescura, entre dulzura y profundidad. La cocina se convirtió en su confesionario silencioso y aquella receta en una carta de amor que no sabía cómo escribir de otro modo. Mientras tanto, Isabela luchaba consigo misma. Echaba de menos la voz de Lorenzo, el sonido de su risa, incluso la forma en que sus pasos se acercaban desde la cocina. A veces despertaba en la madrugada con el recuerdo del aroma de sus platos tan vivo que casi podía saborearlos en la oscuridad. Pero el eco de los comentarios seguía presente. Debe de sentirse importante él, con una mujer mayor detrás. ¿Quién sabe qué busca ella? Esas frases, que no conocían su historia ni sus heridas, la hicieron retroceder hacia una vieja cueva interior hecha de miedo y vergüenza. Una tarde, se encontró frente al armario buscando algo para ponerse, sin saber muy bien por qué. Sus manos recorrieron un vestido que no usaba hacía años, uno con un corte que insinuaba suavemente sus curvas. Lo sostuvo un momento, recordando quién había sido, y luego lo dejó de nuevo, vencida. «Ya no es para mí», murmuró. Eligió, en cambio, una blusa amplia y un pantalón sencillo. Se miró al espejo y vio a una mujer que parecía hacer todo lo posible por desaparecer. Aquella imagen le dolió, no por las marcas del tiempo, sino por la manera en que ella misma se negaba a existir. Mientras se debatía entre salir o quedarse encerrada, el sonido del teléfono la sobresaltó. Era una amiga del barrio, con quien apenas hablaba, pero que siempre parecía saberlo todo. «Dicen que el chef ha estado experimentando con un plato nuevo», comentó. «Algo especial. Algunos creen que es por una mujer». El corazón de Isabela se agitó de forma involuntaria. «¿Por una mujer?», repitió tratando de sonar indiferente. «Sí», respondió la amiga, divertida. «Ya sabes cómo es la gente. Inventa historias, pero aseguran que se ha inspirado en alguien y que piensa presentar el plato en unos días». Después de colgar, Isabela se quedó en silencio, sintiendo que una corriente templada recorría sus venas. No sabía por qué, pero algo en el pecho le susurró que ese plato tenía que ver con ella. Y justo por eso, el miedo se hizo más grande. «No, no puede ser», se dijo, intentando apagar esa chispa de esperanza. En el restaurante, la fama del plato nuevo empezó a circular sin que Lorenzo hubiera dicho nada. Bastó que uno de los empleados lo viera ensayando cada noche, con una concentración distinta, para que el rumor tomara cuerpo. Algunos clientes preguntaban con curiosidad, otros con malicia disfrazada de broma. «¿Es un plato para alguna enamorada, chef?» «Va a ponerle nombre de mujer». Lorenzo sonreía, esquivando las respuestas, pero dentro de él la idea ya se había asentado. Sí, llevaría nombre de mujer, de una mujer específica, de aquella que lo había obligado a mirar más hondo en sí mismo. En una de esas noches de prueba, mientras la olla hervía lentamente, Lorenzo apoyó las manos en la encimera y cerró los ojos. Escuchó en su memoria el sonido de la voz de Isabela pronunciando frases llenas de sinceridad, el ritmo pausado de sus pasos, el suspiro que soltaba al sentarse. «Si doy este paso, no habrá vuelta atrás», pensó. «Todo el pueblo sabrá lo que siento». Una parte de él temía la exposición, las habladurías, el juicio, pero otra parte, la más auténtica, estaba cansada de esconder lo que su corazón ya había decidido. El fuego de la hornilla parecía acompañar esa determinación. Tomó una cucharada del guiso, la probó y por primera vez sintió que todo estaba en su lugar. La textura suave,
el calor que se expandía en el pecho, el toque fresco que despertaba al final, como una invitación a seguir viviendo. Sonrió, con una mezcla de alivio y emoción. «Este es», susurró. «Este eres tú, Isabela». Decidió entonces que presentaría el plato en una noche especial. Invitaría a algunas personas habituales, dejaría que los rumores hicieran su trabajo y confiaría en que el destino haría el resto. En el fondo, lo único que deseaba era que ella estuviera allí, sentada en alguna mesa, escuchando con el corazón abierto. Los días previos se llenaron de preparación y nervios. Lorenzo revisaba cada detalle del salón, cada decoración, cada luz. Quería que el ambiente fuera cálido, íntimo, digno de la historia que había puesto en ese plato. Sus empleados lo miraban con extrañeza. Nunca lo habían visto tan meticuloso con algo que no fuera la cocina. Isabela, por su parte, sentía una inquietud creciente. No sabía nada oficial sobre esa noche especial, pero el murmullo en las calles crecía. Cada vez que alguien mencionaba al chef, ella sentía su nombre escondido detrás de las palabras, como una melodía que nadie reconocía, pero que estaba allí, insistente. Una mañana, al pasar por la plaza, escuchó a dos jóvenes comentando entre risas: «Dicen que el chef está loco, que se ha enamorado de una mujer mayor. ¿Te imaginas?» «Bueno, el amor no sabe de años», respondió la otra, más seria. Isabela sintió cómo el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Se dio cuenta de que no huía solo por miedo al rechazo de Lorenzo. Huía porque temía enfrentar el espejo de la sociedad, esa mirada que tantas veces había juzgado a las mujeres que se atrevían a amar fuera del guión esperado. «¿Voy a dejar que ellos decidan lo que siento?», se preguntó con el corazón encogido. Aquella noche, sentada en la penumbra de su sala, cerró los ojos y se imaginó de nuevo en el restaurante. Vio a Lorenzo detrás del mostrador, sintió el aroma de sus platos, escuchó su voz pronunciando su nombre. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. No era de tristeza, era de lucha interna. Lorenzo, al mismo tiempo, miraba las mesas vacías del salón en semioscuridad. Podía imaginársela sentada en una de ellas, con las manos sobre el regazo, el gesto inseguro, la mirada profunda. «No sé si vendrás», murmuró al aire, «pero voy a cocinar como si estuvieras aquí». El día señalado finalmente llegó. Desde temprano, el restaurante se llenó de un murmullo distinto. Había velas en algunas mesas, flores discretas, una música suave que se deslizaba por el ambiente como un susurro amable. Los empleados hablaban del gran anuncio del chef con una mezcla de curiosidad y expectativa. Lorenzo se miró en el pequeño espejo de la cocina antes de empezar el servicio. Sus ojos estaban más brillantes que de costumbre y, al mismo tiempo, más vulnerables. «Hoy no es solo comida», se dijo. «Hoy es mi verdad servida en un plato». Respiró hondo, tratando de calmar el temblor sutil de sus manos. Mientras el salón comenzaba a llenarse, Isabela seguía de pie frente a su armario abierto. Tenía dos vestidos sobre la cama, uno sencillo y oscuro, otro con un corte que resaltaba suavemente sus formas y un color que iluminaba su piel. Sus dedos acariciaron la tela de este último con un gesto lleno de duda y deseo. El reloj avanzaba, y con cada minuto su corazón se volvía más ruidoso. Sabía que, si no se decidía pronto, perdería la oportunidad. No solo de probar un plato nuevo, de comprobar si todavía era capaz de elegir la vida en lugar del miedo. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que sus manos tomaran la decisión que su mente no se atrevía a tomar. Esa noche, mientras Lorenzo se preparaba para presentar por primera vez el plato que llevaba su nombre en secreto, Isabela, a solas en su habitación, empezó a vestirse muy despacio, como si cada botón abrochado, cada prenda ajustada a su cuerpo, fuera una afirmación silenciosa de algo que no había dicho en años. «Sigo aquí y merezco sentir». La noche de la presentación llegó envuelta en un aire de expectación que se podía sentir incluso desde la calle. El restaurante brillaba con una luz cálida, y las sombras bailaban suavemente en las paredes, como si presintieran que algo extraordinario estaba por ocurrir.
Lorenzo supervisaba cada detalle, intentando ocultar su agitación. El chef ajustó una vela sobre una mesa y luego se quedó un momento quieto, inhalando hondo. Imaginaba a Isabela ocupando ese asiento, con las manos entrelazadas y la mirada tímida. Pero ella no estaba, al menos todavía. Esa ausencia le pesaba en el pecho, como un silencio demasiado largo para ser casual. Los clientes fueron llegando poco a poco, llenando el aire con murmullos curiosos. Todos sabían que Lorenzo presentaría un plato nuevo esa noche, y los rumores habían despertado la imaginación del pueblo. Muchos miraban hacia la cocina esperando ver al chef salir con la revelación. «Dicen que es un plato inspirado en una mujer misteriosa», comentó una señora al sentarse. «¿Quién será?», respondió otra, acomodándose la bufanda. Lorenzo escuchó algunos fragmentos desde la cocina y respiró con calma forzada. No sabía si estaba preparado para que su corazón se volviera público. Mientras tanto, Isabela permanecía frente al espejo de su habitación, arreglándose el vestido que había elegido. El color resaltaba sus ojos y suavizaba las líneas de su rostro. Sentía el corazón latiendo contra las costillas, como si quisiera escapar. «No debería ir», murmuró, pero sus manos seguían arreglando su cabello. Había una mezcla de ilusión y miedo recorriendo sus venas. Sabía que, si cruzaba esa puerta, ya no podría esconderse detrás de sus viejas excusas. Sabía que ver Lorenzo esa noche podría abrir un camino que la obligaría a enfrentarse a su propia inseguridad. Y aún así, algo en su interior le decía que debía ir. El sonido lejano de una campana de iglesia marcó la hora. São Isabela tomó su abrigo y lo apoyó sobre los hombros con un movimiento lento, casi reverente. Cada paso que daba hacia la salida era una batalla entre el miedo que la jalaba hacia atrás y la voz suave que la empujaba hacia adelante. En el restaurante, Lorenzo dio las instrucciones finales a su equipo. «Quiero que el ambiente sea cálido, nada apresurado, nada ruidoso». Los jóvenes cocineros asintieron, aunque no entendían del todo por qué el chef estaba tan inquieto. Él se pasó una mano por la nuca para aliviar la tensión, pero no funcionó. La puerta del restaurante se abrió para dejar pasar a un grupo, y Lorenzo levantó la mirada por instinto. Por un segundo, creyó verla entrar. Su respiración se detuvo, pero no era ella. Bajó la mirada al fogón, tratando de recuperar la compostura. «Vendrá», se repitió con terquedad. «Tiene que venir». Desde la calle, Isabela vio el restaurante iluminado como un refugio cálido en mitad de la noche. La música suave escapaba por una rendija de la puerta, acariciando el aire. El aroma de hierbas y mantequilla encendió una sensación familiar en su pecho, algo parecido a un reencuentro con una parte perdida de sí misma. Su mano tembló cuando tomó la manija. No sabía si estaba preparada para recibir tantas miradas, tantas opiniones, pero recordó la voz de Lorenzo diciendo: «No tengo interés en edades, tengo interés en almas». Ese recuerdo se convirtió en la chispa final. Empujó la puerta con un suspiro tembloroso. Cuando entró, el murmullo del salón pareció detenerse por un instante, aunque fuese solo en su mente. La luz cálida la envolvió y un escalofrío suave recorrió su espalda. Los ojos de algunas personas se volvieron hacia ella, no con juicio, sino con curiosidad. Isabela sintió el corazón subirle a la garganta. Lorenzo salió de la cocina justo en ese momento, ajustándose el delantal. Cuando la vio, su cuerpo se detuvo por completo. Los hombros se relajaron, la respiración se suavizó y una calidez profunda iluminó sus ojos. Era como si el alma de él hubiera reconocido la presencia que estaba esperando. Ella bajó un poco la mirada, insegura, pero Lorenzo dio unos pasos hacia ella con una mezcla de sorpresa y alivio que no intentó esconder. «Pensé que no vendría», murmuró al llegar a su lado. Su voz era suave, pero cargada de un sentimiento que parecía envolverla como un abrigo invisible. «Pensé que no debía venir», respondió ella, con un hilo de voz. Él sonrió con una ternura que la hizo temblar. «Me alegra que haya decidido lo contrario». No la tocó, pero su cercanía era suficiente para hacerla sentir conocida,
como si su presencia creara un campo cálido alrededor de ella. Lorenzo le ofreció una mesa cercana a la cocina, donde la luz era más cálida y el sonido del fuego creaba un telón de fondo acogedor. «Quiero que esté cerca cuando lo presente», dijo con sinceridad transparente. Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Presentar qué?», preguntó, aunque su intuición ya lo sabía. «Mi nueva creación», respondió él con voz baja, sin apartar los ojos de ella. Algo que nació de un sentimiento que no pude ignorar. Sus palabras cayeron sobre Isabela como una caricia suave pero profunda. Su respiración se volvió más lenta, más consciente. El mundo alrededor pareció difuminarse. El murmullo del salón subió un poco de tono. Algunos clientes observaban la interacción con disimulada curiosidad. Isabela sintió el peso de esas miradas, pero Lorenzo, percibiéndolo, colocó una mano sobre el respaldo de su silla, no para tocarla, sino para crear una barrera protectora hecha de presencia. «Esta noche voy a revelar un plato que significa mucho para mí», dijo él, mientras ella se sentaba. «Y quiero que, pase lo que pase, usted recuerde que lo hice desde la verdad, no desde la intención de exhibirla». Isabela tragó saliva. Había un brillo húmedo en sus ojos que no intentó ocultar. La música cambió suavemente, adoptando un tono más profundo, como un susurro que se extendía por el restaurante entero. Las luces se atenuaron un poco y el ambiente adquirió un aire casi ceremonial. Los clientes comenzaron a enderezarse en sus sillas, presintiendo que algo importante estaba por ocurrir. Lorenzo se dirigió al centro del salón. Los murmullos se apagaron. Él respiró hondo antes de empezar a hablar. «Gracias por venir esta noche. Quiero presentar un plato que lleva tiempo naciendo dentro de mí». Su voz firme llenó el ambiente, pero había una ternura vibrante en cada palabra. «Es un plato inspirado en alguien que ha cambiado la manera en que entiendo el acto de cocinar». Sus ojos, sin moverse, buscaron directamente a Isabela. Ella sintió su estómago contraerse y su piel se erizó como si un viento invisible la hubiera tocado. El corazón le latía con fuerza. Algunas cabezas se giraron discretamente hacia ella. Isabela sintió el impulso de esconderse, pero Lorenzo sostenía su mirada con una serenidad que la anclaba, como si le dijera en silencio que no estaba sola, que él estaba ahí, junto a ella, sosteniendo su verdad sin miedo. «Este plato», continuó, «no es solo una receta. Es una revelación, es un agradecimiento y es una forma de honrar la presencia que despertó algo en mí que creí perdido». Las palabras flotaron en el aire, cálidas, llenas de emoción contenida. Isabela sintió que el pecho se le abría lentamente. Los clientes murmuraron entre sí, cada vez más intrigados. Lorenzo levantó la mano para pedir silencio. La cocina abrió sus puertas y un aroma envolvente comenzó a llenar el salón. Era un perfume cálido, dulce al principio y luego ligeramente fresco, como un suspiro que acaricia la piel antes de desvanecerse. Isabela reconoció ese aroma. Lo había sentido antes, en otra noche, cuando creía que había sido solo un experimento culinario. Pero ahora cada nota del perfume tenía un significado distinto, íntimo. Aquello era suyo. Lo sabía incluso antes de que Lorenzo pronunciara lo inevitable. «Esta creación», dijo él, con la voz más suave que nunca, «lleva el nombre de la mujer que lo inspiró». Hubo un silencio absoluto. Podría haberse oído caer una hoja. Los ojos de Lorenzo brillaron con una emoción profunda. «El plato se llama así Isabela». Cuando el nombre Isabela salió de los labios de Lorenzo, el aire pareció vibrar suavemente, como si el restaurante entero hubiera inhalado al mismo tiempo. El silencio fue tan profundo que Isabela sintió que podía escuchar su propio corazón golpeando contra el pecho, insistente, vivo, casi joven otra vez. Un calor inesperado subió desde su cuello hasta sus mejillas. No sabía dónde mirar, pero sus ojos fueron irresistiblemente atraídos hacia Lorenzo, como si un hilo invisible los mantuviera unidos. Él sostenía su mirada con una suavidad que amenazaba con desarmarla por completo. Las personas alrededor comenzaron a murmurar,
pero sus voces eran como ecos lejanos y reales. Isabela, debe ser ella. ¡Qué romántico! Algunos sonreían con ternura, otros observaban con curiosidad. Pero, por primera vez, esas miradas no la hicieron encogerse. Había algo en la forma en que Lorenzo la miraba que la protegía. El chef levantó el plato con ambas manos, como quien sostiene algo sagrado. La fragancia se expandió por el salón, cálida al principio, luego fresca, luego profundamente emocional. Era un aroma que hablaba, que contaba una historia. La historia de ella, la historia de una mujer que había vuelto a respirar. Este plato nació de una presencia que me recordó que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad, dijo Lorenzo, con voz firme pero llena de sentimiento. Una presencia que tiene una belleza que no se ve con los ojos, sino con el alma. Sus palabras llegaron a Isabela como una caricia luminosa. Durante mucho tiempo creí que cocinar era mi mayor forma de crear, hasta que ella entró al restaurante y me obligó a sentir algo que había olvidado. Un murmullo emocionado recorrió el salón. Algunos espectadores se limpiaron discretamente los ojos. La vulnerabilidad del chef era un espectáculo silencioso. Isabela tragó saliva, sintiendo que sus manos temblaban sobre su regazo. Era como si todo lo que había evitado enfrentar durante años estuviera ahora iluminado bajo una luz cálida y suave. No escapatoria, no máscaras, solo ella. Vista, honrada, celebrada. Lorenzo respiró hondo antes de continuar. Este plato no busca elogios. Busca agradecerle por recordarme que la edad no apaga la luz del alma. Solo la vuelve más profunda. Sus ojos, llenos de una ternura ardiente, volvieron a posarse en los de ella. Gracias, Isabela Pire, por inspirarme. Un aplauso suave estalló en el salón, creciendo poco a poco. La gente sonreía. Algunos se levantaban para ver mejor, pero Isabela no escuchaba nada. Toda su atención estaba en el calor que se expandía desde su pecho hacia sus manos, hacia su garganta, hacia sus ojos húmedos. Lorenzo se acercó con el plato, caminando lento, como si cada paso fuera parte de un ritual íntimo. Cuando llegó a la mesa de ella, se inclinó apenas y colocó el plato frente a Isabela con una delicadeza que parecía una declaración silenciosa de afecto. «Quiero que lo pruebe primero usted», murmuró él, tan cerca que Isabela pudo sentir el calor de su respiración rozarle la mejilla. Su voz vibró suave en su oído, enviando un estremecimiento dulce por toda su espalda. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejando solo a los dos. Con manos temblorosas, Isabela tomó el cubierto. Sentía que cada gesto suyo estaba cargado de significado, como si su cuerpo hablara por ella. Acercó un pequeño trozo del plato a los labios y lo probó. En cuanto el sabor tocó su lengua, sus ojos se llenaron de lágrimas que no pudo contener. Era como morder un recuerdo, una esperanza, una verdad. El plato tenía la suavidad de las cosas que se dicen con amor, el calor de algo que cuida, y una chispa final que despertaba un estremecimiento delicado en el corazón. Era ella. Era su historia traducida en sabores. Isabela dejó el cubierto, llevó una mano al pecho y respiró hondo, temblando. «Es hermoso», logró decir, con una voz quebrada. Lorenzo se inclinó un poco más, atrapando cada matiz de su reacción. «Quería que supiera lo que veo cuando la miro», respondió él muy despacio. Ella bajó el rostro, abrumada, pero Lorenzo puso 2 dedos bajo su barbilla, sin tocarla realmente, solo insinuando el gesto, invitándola a levantar la mirada. Era un toque casi inexistente, pero el cuerpo de Isabela reaccionó como si fuera un roce real, profundo, íntimo. «No quiero que se esconda más», dijo él, en un susurro que parecía envolver su piel. «Usted es luz, Isabela. Y no permitiré que la edad o el miedo la convenzan de lo contrario». Sus palabras la sacudieron desde dentro, como si abrieran un cerrojo que llevaba años oxidado. Las lágrimas comenzaron a rodar, no de tristeza, de revelación, de sentirse vista, valorada, deseada.
Los clientes observaban con ternura y algunos incluso sonreían con emoción, como si fueran testigos de un renacer. Había algo profundamente humano en esa escena, algo universal. Isabela respiró temblorosa. «No sé si soy lo que usted piensa», confesó luchando contra viejas creencias. «A veces me siento poca cosa». La voz casi se le rompió. Lorenzo negó suavemente con la cabeza, acercándose un poco más, borrando el espacio entre ellos. «Usted es más de lo que imagina», dijo él, con una convicción ardiente. «La belleza que tiene ahora no la tenía antes. La vida la ha llenado de profundidad, de fuerza, de alma. Y eso es lo que me inspira». Sus palabras la abrazaron de una forma que ninguna mano podría lograr. La música, en ese momento, cambió a una melodía lenta, íntima, como si el universo decidiera reforzar la magia. Los clientes comenzaron a conversar otra vez, dando espacio a la pareja para respirar, para existir en su propio mundo. Pero Lorenzo no se movió, y tampoco Isabela. «¿Puedo sentarme a su lado?», preguntó él, en voz baja. Isabela asintió, y Lorenzo tomó la silla junto a ella, pero lo hizo despacio, como si no quisiera romper el hechizo. Estaba tan cerca que Isabela podía sentir el calor de su cuerpo irradiando suavemente hacia el suyo. «¿Sabe por qué este plato lleva su nombre?», preguntó Lorenzo, con una sonrisa suave. Ella negó, limpiándose las lágrimas. Él continuó: «Porque usted no solo inspira, también sana. Cuando la veo, siento que la vida aún tiene sorpresas hermosas». Isabela sintió un nudo dulce en la garganta. Por primera vez en muchos años, ella permitió que una sonrisa plena se formara en sus labios. Una sonrisa sincera, sin miedo, sin reservas. Y Lorenzo la observó como si ese gesto fuera el amanecer más hermoso que había visto en la vida. Lorenzo tomó aire, como si también necesitara reunir valor. «Isabela, durante mucho tiempo pensé que el amor tenía una forma, una edad, un horario. Pero entonces la vi entrar, con sus ojos cansados y su alma gigante. Y empecé a entender que el amor verdadero no sabe de reglamentos, solo de verdad». Ella bajó la mirada hacia sus propias manos, posadas sobre la mesa. Lorenzo las observó un instante y con movimientos lentos acercó las suyas. No las tomó de golpe. Dejó que sus dedos se rozaran primero, como quien pregunta en silencio. El cuerpo de Isabela respondió con un leve estremecimiento dulce. Cuando finalmente sus manos quedaron entrelazadas, Isabela sintió que el mundo se aquietaba. La calidez de la piel de Lorenzo era firme, tranquila, como una promesa silenciosa. Podía sentir el pulso de él bajo sus dedos, y ese ritmo se fue alineando poco a poco con el suyo, como si compartieran un mismo latido. «Sé lo que dicen ahí fuera», susurró ella con un hilo de voz. «Sé lo que piensa la gente cuando ve a una mujer de mi edad al lado de un hombre como usted». Lorenzo inclinó la cabeza, sin soltar su mano. «Lo sé», respondió, «pero ellos hablan desde el miedo. Nosotros podemos elegir hablar desde el corazón». «¿Y si se burlan?», preguntó Isabela, sintiendo que una vieja vergüenza quería regresar. Lorenzo acercó un poco más su cuerpo, sin invadir, pero llenando el aire de una presencia cálida. «Que se burlen», dijo con suavidad firme. «Solo quien nunca se ha atrevido a amar juzga la forma del amor de los demás». Ella lo miró, y en esos ojos encontró algo más profundo que la admiración. Encontró respeto. No la miraba como un capricho, ni como una aventura. La miraba como a una mujer completa, con pasado, con cicatrices, con una belleza que el tiempo no había desgastado, sino pulido. «Mi miedo no es solo por ellos», confesó. «Es por mí, por creer que ya no merecía esto, por pensar que el amor era un lugar al que yo ya no tenía derecho de volver». Su voz se quebró en la última palabra. Lorenzo apretó suavemente su mano, como si quisiera sostener también su fragilidad. «Isabela», dijo despacio, «el amor nunca le quitó el derecho a nadie. Somos nosotros quienes, a veces, nos exiliamos por dolor,
por costumbre, por culpa, pero el amor permanece ahí, esperando el momento en que nos atrevamos a regresar. Sus palabras flotaron en el aire como un abrazo tierno. La respiración de ambos se hizo más lenta, casi acompasada. Desde cerca, Isabela podía sentir el calor que emanaba de él, ese calor que no venía solo del cuerpo, sino de la presencia. Cada pequeño movimiento, cada suspiro, parecía decirle sin palabras: «Estoy aquí, no huyas». El servicio del restaurante continuó, pero alrededor de ellos el tiempo parecía tener otro ritmo. Los platos iban y venían, las conversaciones subían y bajaban, y aún así se sentía como si el centro de todo estuviera en aquella mesa, en el lazo invisible que se había hecho visible a los ojos de todos. En un momento, Lorenzo se levantó y se inclinó hacia ella. «Quiero mostrarle algo», dijo con una sonrisa leve. La condujo hasta una esquina tranquila del restaurante, cerca de una ventana donde la luz de la luna se colaba tímida. Allí la música sonaba más baja y el murmullo se diluía. «Cuando empecé a trabajar en este plato», explicó, «me di cuenta de que no estaba cocinando para un cliente. Estaba cocinando para una alma, para la suya». Isabela tragó saliva, sintiendo su piel erizarse de nuevo. Era como si cada palabra que él decía rozara una parte muy íntima de su ser. «Mirarla me obligó a mirarme a mí mismo», continuó Lorenzo. «Vi mis propios miedos, mis propias excusas. Descubrí que yo también limitaba el amor con ideas prestadas, edades, diferencias, apariencias. Usted rompió eso sin intentarlo siquiera». Ella lo escuchaba como quien recibe una revelación. Isabela respiró hondo, dejando que esas frases se acomodaran dentro de ella. «Yo creía que el amor a mi edad era ridículo», confesó, «que sentir estas cosas en la piel, en el pecho, en la respiración, era cosa de juventud». Lorenzo negó lentamente, con una firmeza suave. «Lo que siente ahora no es ridículo», dijo. «Es sagrado. Un corazón que vuelve a latir con fuerza después de tanto tiempo merece celebrarse, no esconderse». Se hizo un silencio denso, lleno de calor, de posibilidad. El cuerpo de Isabela se relajó un poco, como si soltara un peso antiguo. Ella dio un pequeño paso hacia él, tan pequeño que podía haber pasado desapercibido para cualquiera, pero no para Lorenzo. Sintió ese movimiento como si fuera un abrazo entero. Estaban tan cerca que podían escuchar el ritmo de la respiración del otro, ese ir y venir suave que creaba una melodía íntima. «No sé qué va a pasar mañana», dijo Isabela, con honestidad valiente. «No sé si sabré soportar los comentarios, las miradas, pero hoy quiero permitirme esto. Quiero permitirme sentir». Lorenzo cerró los ojos un instante, emocionado por la fuerza silenciosa de esa declaración. «Entonces, hoy será nuestro comienzo», respondió. «No un escándalo, no una historia prohibida, solo dos almas que se encontraron cuando ya no lo esperaban». Sus palabras la envolvieron como un manto tibio. El miedo seguía ahí, pero ya no era dueño de sus pasos. Lorenzo levantó lentamente una de sus manos y la acercó al rostro de ella, sin prisa. Sus dedos no la tocaron de inmediato. Se quedaron a un suspiro de distancia, dejando que la piel sintiera primero la presencia, el calor, la intención. Después, con una delicadeza inmensa, rozó su mejilla. El contacto fue leve, casi etéreo, pero la piel de Isabela respondió con un escalofrío que bajó hasta la punta de los dedos. Sus ojos se humedecieron otra vez. No era un gesto de pasión desbordada, era un gesto de reverencia. La tocaba como quien toca algo valioso que no quiere lastimar. En ese roce delicado, Isabela comprendió que su cuerpo no era un problema, ni una vergüenza, ni un obstáculo. Era el puente por el que el amor atravesaba, una vez más, para recordarle que seguía viva. No perfecta, no joven, viva. Y eso era más hermoso que cualquier ideal hígado de revista. Cuando la noche fue llegando a su fin, algunos clientes comenzaron a despedirse de Lorenzo, elogiando el plato, la atmósfera, la emoción de la velada. Muchos miraban a Isabela con una mezcla de respeto y ternura.
La historia que habían presenciado había suavizado hasta los corazones más duros. Una mujer mayor se acercó a la mesa de Isabela y le tomó la mano un segundo. «Gracias», le dijo en un susurro, «por recordarme que todavía puedo sentir». Ese gesto la conmovió profundamente. No era la única que se había escondido del amor por miedo. No era la única que, en secreto, deseaba una nueva oportunidad. Cuando el restaurante quedó casi vacío, Lorenzo se sentó frente a ella otra vez. No había prisa. El silencio que los rodeaba no era incómodo, era acogedor. «¿En qué piensa?», preguntó él con una sonrisa suave. Isabela miró sus manos entrelazadas sobre la mesa y luego lo miró a los ojos. «Pienso que el amor nunca fue prohibido», respondió lentamente. «Solo mal entendido, mal contado. Nos hicieron creer que tenía fecha de caducidad, que solo era digno si seguía ciertas reglas, y yo me lo creí durante demasiado tiempo». Sus palabras salieron firmes, como quien termina de soltar cadenas. Lorenzo asintió, conmovido. Tal vez la verdadera rebeldía no sea escapar con alguien, sino permitirnos amar cuando todos dicen que ya es tarde. Ella sonrió, y esa sonrisa tenía algo de niña, algo de mujer plena, algo de alma antigua que por fin descansaba. Se levantaron juntos. Al salir del restaurante, la noche los recibió con un aire fresco que acarició su piel. Caminaron despacio, sin soltarse la mano. No necesitaban grandes gestos. El simple vaivén de sus pasos compartidos ya era una declaración de que habían elegido el amor por encima del miedo. El cielo estaba lleno de estrellas. Isabela las miró, sintiendo que por dentro también se encendían pequeñas luces. «Me siento más ligera», dijo en voz baja, «como si el tiempo, en lugar de quitarme cosas, me hubiera traído hasta aquí». Lorenzo apretó suavemente su mano, en acuerdo silencioso. «Eso hace el amor cuando es verdadero», respondió. «No te quita años, te devuelve vida». Ella cerró los ojos un instante, dejando que esa frase se grabara en su corazón. No sabía cuánto duraría esa historia, pero por primera vez entendía que la duración no era lo más importante. Lo importante era atreverse a vivirla. Mientras se alejaban, el restaurante quedó atrás, pero el aroma del plato que llevaba su nombre parecía seguirlos, como una promesa sensorial de recuerdos compartidos. Cada vez que ella volviera a oler ciertas especias, ciertas notas de sabor, sabría que no se trataba solo de comida, sino de renacimiento. Y así, una mujer que había creído que la intimidad, la ternura y el temblor dulce en la piel ya no le pertenecían, caminó tomada de la mano de un hombre que vio en ella su reflejo más honesto. No eran un escándalo, ni una anécdota. Eran dos almas valientes desafiando un guión que nunca había sido escrito para ellas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a este canal y quédate con nosotros para escuchar más relatos que acarician el alma y despiertan la esperanza. Comparte este video con otra mujer que necesite recordar que el amor no tiene edad, que el cuerpo puede madurar, pero el corazón siempre puede florecer de nuevo. Haz que este mensaje viaje lejos. Cada vez que una mujer se atreve a volver a sentir, el mundo se vuelve un poco más luminoso. Deja tu me gusta. Escribe en los comentarios si alguna vez pensaste que ya era tarde para ti, y permite que estas historias te recuerden, una y otra vez, que el amor no se acaba, se transforma y rejuvenece el alma.